Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles. Escenario Social al aire. A partir de lo que ha ocurrido en esta semana, ¿cierto? Abrimos el diálogo y la conversación con nuestros panelistas permanentes. Saludo, Cristian. Saludo, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlo igualmente. Saludos por allá también y saludos a la Radio Polar igualmente. Hola, buenos días a todos, o buenas tardes, digamos, estamos en un horario aquí especial. Así que un saludo a Cristian, también a Manuel y a Cristóbal, que siempre nos acompaña tan amablemente. Y me voy a aprovechar de esta primera parte del programa, también para saludar a nuestros auditores o auditoras, porque son varios. Y para que no crean que estamos blufeando, le voy a enviar particularmente saludos a una persona que el otro día me habló acerca del programa y que lo veía permanentemente, que es doña Cecilia Maimay. Así que, doña Cecilia, muchos saludos para usted y para su familia. Muy bien, Alfredo. Un saludo efectivamente a la gente que normalmente se toma el tiempo de escucharnos en nuestro análisis. Saludo evidentemente a Cristóbal, igual que hace posible que nosotros salgamos al aire. Bien, amigos, desde hace un tiempo a la fecha, ¿cierto? Hemos venido conversando respecto a este nuevo crítico que ha tenido la gestión en materia, ¿cierto?, de la enfermedad, ¿cierto?, que involucra, ¿cierto?, normalmente lo que nosotros hacemos desde el punto de vista del análisis, porque todo dice relación con lo que está sucediendo en función del COVID-19. Y este nuevo crítico que se generó a partir de la gestión, que tiene que ver con el discurso, ¿cierto? Entonces, lo que ha aparecido en esta semana es el discurso, ¿cierto?, que nace desde la Autoridad Ministerial de Salud, que dice relación con esta incipiente, con esta leve mejoría. Y a ese diálogo, a esa conversación, quiero invitar a los muchachos en esta primera parte del bloque, porque evidentemente en la segunda parte nosotros normalmente nos referimos a la región. Leve mejoría, ¿cierto? Pero que tiene que ver también con una menor cantidad respecto de los exámenes de estos PCR que se hacen, ¿cierto? Y evidentemente el mensaje o lo que queda de todo esto es, cuando uno menos busca, evidentemente que menos encuentra. Entonces, existe una contradicción ahí, ¿cierto? Y evidentemente esa contradicción genera un impacto desde el punto de vista del lenguaje en la gente, porque es un discurso que de alguna u otra forma se tiende a entender, ¿cierto?, como una acelerada necesidad por generar este desconfinamiento. La gente ya está saturada con el confinamiento y es normal, pero eso no significa, ¿cierto?, que tengamos que entrar en una lógica de desconfinamiento a partir de este lenguaje o este discurso que genera contradicciones. Los invito, amigos, como siempre, al diálogo, a la conversación, Cristian, Alfredo. Sí, mira, lo dijiste muy bien, pues sí, el que busca encuentra. A contrario de Zeus, el que no busca no encuentra. Entonces, si no se hacen mediciones, si no se hacen diagnóstico, análisis, si no se toman muestras, si no se hacen exámenes, claramente el número va a bajar. Entonces, de hecho, muchas veces se deben hacer estimaciones cuando no tienes toda la población censada, ¿cierto?, en este sentido. Entonces, claro, yo creo que hay un discurso un poco todavía exitista y hay que tener cuidado con el exceso de exitismo, porque eso nos puede llevar a un tremendo fracaso. Aquí parece que sigue primando una idea de recuperación económica, de reactivación económica, y hay un descuido por el sentido real de la enfermedad, y es que derechamente hay que meter la economía en el congelador y esperarse hasta el otro año a ver qué es lo que pasa con la economía. Pero por ahora, si es que hay economía, porque si no nos preocupamos hoy día de la salud de las personas, no hay planeta ni actividad ni nada que resista. Entonces, lo primero, y ahí está el énfasis que hemos tratado de dar siempre en este programa, es que
la política de salud debiese primar por sobre todas las demás políticas en este momento, por esta coyuntura. Es cierto que la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que recrearse, tiene que hacer todas las demás cuestiones, si eso es cierto. Pero hay una prioridad principal y por lo tanto para que las demás necesidades puedan ser cubiertas, aquí hay una planificación de Estado que hay que hacer y es realmente llegar a los sectores que lo necesitan y a los que lo van a ir necesitando. Porque por mucho que exista una gran clase media, esa clase media está desprotegida. En la medida que los empleos se vayan destruyendo o en la medida que se vaya encareciendo el costo de la vida, claramente hay que llegar también a soluciones un poco más integrales. Y esta discusión de parches, porque se saca una ley de protección al empleo, una segunda ley de protección al empleo, una ley para los trabajadores honorarios, una ley para las pymes, otra ley para los emprendedores y así sucesivamente, no hay un contexto global. Entonces quizá es el momento de ponerse a trabajar en una mesa que haga una cuestión un poco más integral, porque se dio estas cajas, ¿cierto?, de alimentación una sola vez. Y esas cajas, ¿para cuánto van a durar? Entonces, aquí hay que tener una cuestión un poquito más permanente. Si se quiere tener a la gente realmente cumpliendo cuarentena, la forma que esté en la casa es que no tenga que salir a ganarse el sustento día a día. Y lo otro, que tenemos un problema fuerte con el tema de las comunicaciones, porque si no tenemos una infraestructura de comunicaciones adecuada, y además herramientas, instrumentos, aparatos para que la gente se conecte y pueda, por ejemplo, cumplir con sus clases en la casa o hacer el teletrabajo en la casa cuando sea pertinente, también está un poco sonado. Entonces, no solamente se trata de colocar estas medidas represivas para que la gente no salga, no solamente se trata de medir para que los números medían mejor, para mostrar una mejora, ¿cierto?, en el manejo de la pandemia. Aquí se necesita un trabajo real y un trabajo mucho más integral. Pero además, todo tiene que estar en este momento subordinado a las directrices de salud, porque, insisto, si ellos son los expertos y saben en el fondo cuáles son las mejores medidas para prevenir las enfermedades. Eso. Claro. Alfredo. Sí, mira, yo creo que cualquier índice o atisbo de mejoría en las cifras, bienvenido sea, porque es lo que queremos todos. Ahora, lo que sí yo pienso como ciudadano, de que este atisbo o mejoría en las cifras tiene que ser genuino, real, porque ya estamos bastante o quedamos bastante ya curtidos con cifras que eran y no eran, con cifras que se medían de una forma pero en realidad eran de otra. Había una cifra para la OMS y una cifra para los ciudadanos chilenos. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Me da la impresión, que bueno que sea así por lo demás, que el ministro París está haciendo un trabajo bastante serio en ese aspecto. Yo no quisiera caer en un exitismo. Creo que hay que ser muy sobrio. Ha habido una leve mejoría en el manejo, muy pequeña, sobre todo en las comunas de Santiago, pero también vemos que cada cierto tiempo en algunas regiones se produce una explosión aislada de casos de gente que se enferma o gente que sale positiva a los exámenes del PCR. Entonces yo creo que estamos en una situación muy álgida. Los expertos opinan de que durante los próximos 15 días vamos a llegar al pic en Chile de la pandemia, según todos los análisis que se hacen y las proyecciones. Pero paralelamente a eso existe otra situación, que es la situación de carácter económico. Si bien es cierto, la salud está primero, y si no hay salud, no hay economía, no hay nada. También yo creo que deben tomarse algunas medidas paralelas, que son urgentes a mi juicio. Y son urgentes porque hay personas que están cayendo en una necesidad ya que es insostenible, inmanejable. Yo creo que de una vez por todas tienen que hacerse medidas de carácter integral. Hay que caer en una especie de invernación de la economía. Y esto no son palabras así demagógicas que se digan por decir, sino que esta invernación tiene que también llevar al gobierno a tomar medidas serias que dicen con paralizar el cobro de intereses en la moratoria de los créditos de los bancos. Eso se puede hacer y se ha hecho en varios países. Paralizar el embargo o los embargos y paralizar todo lo que son los juicios de cobranza, los juicios ejecutivos. Eso ayudaría, porque por mucho que se hable y por mucho que se diga, los bancos siguen haciendo sus cobranzas igual y apretando a la gente, desesperando a las personas,
y no permitiéndoles que puedan salir del hoyo en que están cayendo. Y por otra parte, también el Estado aquí tiene un papel crucial que jugar con el cobro de las contribuciones, porque curiosamente en los dos gobiernos del señor Piñera, en el gobierno 1 y en el gobierno 2, se han subido de manera exorbitante las contribuciones. Hay jubilados que antes no pagaban contribuciones porque estaban afectos a cierta exención, hoy día las pagan. Entonces, y paralelamente vemos que muchos de los personajes, incluso que han estado en el gobierno, en este gobierno y en otros gobiernos también, en sus respectivas casas de veraneo ubicadas no sé dónde, en Caburga o en el Lago X, no pagaban las contribuciones. Y hoy día tenemos un excesivo aumento de contribuciones que afecta particularmente en Magallanes, que es una economía más lenta, como lo dijimos la vez anterior, en el programa anterior, que afecta a los predios ganaderos, llámese ganaderos chicos, grandes, pero existen ganaderos pequeños también, y a parceleros, a personas que tienen predios urbanos. Las contribuciones urbanas han subido de forma exacerbada, en forma casi ya inmanejable. Entonces ahí también el Estado tiene algo que decir, y fundamentalmente las autoridades. Yo echo de menos un discurso de la autoridad regional mucho más audaz en este aspecto. Si bien es cierto la autoridad regional tiene una doble militancia, porque al fin y al cabo son subordinados del poder central y son subordinados fundamentalmente del poder ejecutivo, pero también la autoridad regional tiene que representar a su comunidad, quiera o no quiera. Más aún cuando las autoridades regionales, después de terminado su periodo, que son transitorios, porque no nos olvidemos que sus cargos son transitorios, siguen desenvolviéndose y siguen viviendo en la misma comunidad. Entonces yo creo que aquí hay puntos de silencio que se pueden pagar, digamos, con mucho perjuicio el día de mañana. Mira, yo concuerdo principalmente en el manejo que se está haciendo del discurso, en el sentido de que acelerar esta necesidad de desconfinamiento tiene que ver efectivamente con un tema de generar o colocar, ¿cierto?, en el ambiente una necesidad también de crecimiento económico, que es el motor, ¿cierto?, que el motor de desarrollo que tiene, ¿cierto?, la gestión de este gobierno, de la autoridad. Entonces, esto lo analizo a partir de lo que está ocurriendo en Santiago, porque cuando uno transita en Santiago en el día a día, ¿cierto?, o a partir, ¿cierto?, de las limitaciones que hay, ¿cierto?, con los permisos, se da cuenta que la circulación es prácticamente, muchachos, normal. Prácticamente normal. Claro, podemos analizar la situación de Punta Arenas, de Magallanes, pero en Magallanes en este minuto no tenemos cuarentena. Está afecto a una cuarentena importante, no menor. Y sin embargo, la circulación y el movimiento es casi normal. Entonces, instalado desde antes, desde abril, recuerdan cuando conversábamos este tema, el nuevo crítico que había con el tema del discurso, instalado este tema del retorno seguro, esta falta efectiva de comunicación para dimensionar realmente lo que significaba la pandemia, ¿cierto? Creo que efectivamente entonces esta es una señal contradictoria y que no nos va a hacer salir tan fácil, ¿cierto?, del pic que estamos viviendo en este minuto con respecto a los números en materia de contagiados. Tocar, muchachos, con respecto, y que lo conversamos cuando cerramos el programa pasado, ¿cierto?, que tiene que ver en la interna, cuando conversábamos con el bien común, cuando las medidas que se toman no favorecen, ¿cierto?, a la totalidad de los ciudadanos, y el bien común lo que busca precisamente es beneficiar a la totalidad de aquellos. Entonces aparece esta discusión, este desequilibrio que se genera y el impacto que tienen las medidas que se están tomando. Y ahí, efectivamente, lo que dicen ustedes es cierto. Vuelvo entonces al análisis desde lo económico, quizás, Cristian, para hablar un poco de este tema del bien común, ¿cierto?, y cómo se ha priorizado y cómo
algunos sectores, la banca principalmente, no ha estado aparentemente a la altura para este concepto de lo que significa el bien común. Quizás es un mensaje erróneo también de la gestión de la autoridad, ¿eh? Claro, ahora Alfredo tiene razón en eso, si se pueden hacer cuestiones, pero esas cuestiones las tiene que hacer el gobierno, ¿ah? Porque la banca y el banco, para lo que está, es para asegurarle rentabilidad y utilidad a sus accionistas, no está para hacer caridad. La única manera de obligar al banco a que baje sus intereses o que coloque todas estas medidas que Alfredo señala, que me parece que efectivamente son las que hay que hacer, es que el gobierno lo decrete. Y eso significa ley, eso significa también ejercer la autoridad, eso significa también ponerse a regular precios. Aquí muchos se ha hablado de la regulación de precios, ¿se acuerdan? También se puede regular los márgenes de los intereses. Entonces hay que meterse un poco más en eso. A mí me parece correcto, pero el trabajo y la responsabilidad no es del banco, es del gobierno. El gobierno es el que tiene que ordenar a los administrados, porque los administrados no se van a salir del marco legal, pero los administrados no están para hacer caridad. Si todas estas obras sociales, todo este trabajo, todo este bienestar es del Estado. El Estado es el que tiene que buscar el bien común. Los particulares van a buscar su interés personal, y así tiene que ser. Al final el interés común o el bien común nace de la conjunción de choques, ¿cierto?, de todos estos intereses particulares. Pero me parece que aquí el gobierno y también ha estado un poco en una situación de confort y comodidad, porque los dados apuntan a pegarle al banco, los dados apuntan a pegarle al FP, los dados apuntan a pegarle al ISAPRE, pero resulta que la culpa de todo esto lo tiene el gobierno, pues si es el que administra para abajo. Entonces, además que en Chile, con un régimen presidencialista, todas estas leyes no son resorte de los parlamentarios, son de iniciativa del presidente de la República. El Parlamento la vota simplemente. Entonces, no hay que equivocarse que el problema lo tenemos con quien está gobernando. Aquí tenemos un desastre, un desorden, todo lo que se quiera, pero además hay una ingobernabilidad. Y además hay señales un poco timoratas, un poco descoordinadas, y eso que se refleja a nivel nacional, aterriza también a nivel regional, que es lo que también Alfredo señalaba. O sea, tenemos aquí una autoridad regional que no dice nada, que no hay proyecto, que no tenemos idea, y que no defiende ni posturas ni regionales, pero tampoco hace una bajada de línea de lo que el gobierno nacional quiere, porque el gobierno nacional no tiene una línea, no tiene una postura clara. Si tienen puras cuestiones contradictorias, insisto, yo creo que efectivamente hay que ser más audaz en aquello que Alfredo señalaba, en el tema de congelar los créditos, regular los intereses, ¿cierto? Congelar ciertas cuentas como la luz, el agua y el gas. No estamos hablando de no pagarlas, estamos hablando de congelarlas para que se paguen a posteriori con tasa cero de interés. ¿Ah? Pero esa cuestión pasa por una ley y la tiene que hacer el Ejecutivo, porque es materia del Ejecutivo. Por algo está en un régimen presidencial, por algo la derecha quiso gobernar este país. ¿Ah? Entonces también le toca bailar con la fea. Pero resulta que hoy día en la derecha, el perfil del candidato de derecha es el cabro bueno, el más simpático, el más bonito y el que más mano hecha ya es, el que más canastas familiares entrega, el que más recursos entrega, el que más subsidio entrega. Pero resulta que son puras chauchas nomás, porque si vemos realmente dónde están los ingresos de Chile, están en otras cosas. Si vemos realmente cuáles son las reorientaciones, bueno, se despilfarran recursos en otras cuestiones y no hay reorientación para hacer impulso económico real. Entonces, no se trata simplemente de comprar un montón de camas y ventiladores para controlar la enfermedad. Se trata también de hacer trazabilidad, se trata también de hacer cuarentena, se trata de otro montón de medidas más. Entonces aquí se hacen cuestiones para la galería, se hacen las cuestiones para el voto fácil, para el populacho al final, porque este es un gobierno totalitario y populista, e igual que todas las autoridades que están siguiendo y que son de la misma línea del gobierno, totalitario y populista. Hay un problema ahí que tiene que ver, y lo dijimos también en el programa pasado, creo yo, con el tema de administrar decisiones ajenas, ¿eh? Entonces, a mí, lo que yo creo con respecto a lo que está ocurriendo, ya vamos a llegar a Magallanes, con las autoridades, tiene que ver principalmente con eso, con la incapacidad, ¿cierto?, de administrar decisiones propias y estar en esta línea de generar y de gestionar decisiones ajenas. Es parte del totalitarismo, porque no lo dejan tomar decisiones, pues se concentran en Santiago. ¿Cuál es la incidencia que eso tiene en la región? Bueno, ahí hablaremos seguro en el segundo bloque, ¿cierto?, del impacto que está teniendo. Alfredo. Sí, mira, bueno, yo creo que el tema del bien común
a mí me da la impresión de que muchas autoridades, tanto nacionales como regionales, no lo entienden, no saben de qué se trata. No logran captar cuál es el sentido del bien común. El bien común no es la sumatoria de todos los intereses individuales, es mucho más que eso. Sí, para no entrar en una lata filosófica acerca del bien común, yo creo que una de las cosas fundamentales para situarse en la perspectiva del bien común es la empatía, pero es mucho más profundo que eso. Es cómo las políticas públicas se encausan en lograr de que toda la comunidad, y esta es una tarea permanente por lo demás, toda la comunidad pueda de alguna forma satisfacer sus necesidades y pueda crecer y desarrollarse hacia un sitio o hacia un estado mejor de las características de bienestar que pueda tener hoy. Y en eso yo creo que se está haciendo poco, porque si bien es cierto, la caridad es muy necesaria, repartir canasta cuando las personas no tienen que comer, yo creo, no estoy para nada siendo despreciativo con eso, creo que eso es muy importante. Obviamente que hay que hacerlo silenciosamente, no jactanciosamente. Pero la caridad no es una solución. Las soluciones son las políticas de largo plazo, mediano y largo plazo, y las decisiones fundamentales que se tomen. Y en un Estado como este, en un Estado presidencialista, hay que diferenciar también el concepto de Estado de gobierno, porque el gobierno es transitorio. Este gobierno ya le queda, ¿cuánto le queda? Creo que menos de 18 meses, ¿no? Mucho para el término de su periodo. Y después vendrá otro, pero esto ha sido una característica de todos los gobiernos. O sea, no hay que confundir el gobierno con el Estado. El gobierno es transitorio y el Estado es permanente. Entonces yo creo que también aquí tenemos conceptos, y en una situación de pandemia, en una situación de emergencia como lo que estamos viviendo, yo creo que el gobierno debería despreocuparse un poco de cómo va a ser recordado en la historia, qué se va a escribir en los libros sobre el presidente, sobre el gobierno, porque ya imaginamos lo que se puede escribir, pero el tema es que tienen que preocuparse de cosas que son fundamentales, y una de las cosas fundamentales es lo que acabamos de decir en nuestra opinión anterior, que esta paralización de los juicios ejecutivos, de las cobranzas, etcétera, para que la gente no siga cayendo en un hoyo. Y fundamentalmente el tema, entre otros, el tema de las contribuciones, porque no nos olvidemos que las riquezas no están hoy día en los bienes raíces, las riquezas están en los grandes capitales bursátiles, en los grandes capitales intangibles. Entonces, yo no sé, aquí yo creo que hay una inactividad de parte del gobierno, que a mí me gustaría que esto cambiara, porque además hay economistas, siendo que esta no es una opinión técnica, porque aquí todo el mundo tiene opinión, digamos, el ciudadano, el economista, etcétera, pero los economistas que tienen una opinión muy fundada, hay economistas de diversos sectores, de derecha, de centro, connotados economistas que le han dado fórmulas al gobierno para que pueda tomar y salir adelante. Esta discusión ya casi cae en una discusión de mal gusto, de posibilitar o no el retiro del 10% de los fondos ahorrados en la AFP. Y se le pide opinión a los señores que son miembros de esta suerte de asociación de AFPs. Por favor, si ellos no tienen que opinar nada, si lo que tienen que opinar aquí es el gobierno, el parlamento y los ciudadanos que son hipotéticamente, que pongo en cuestión eso porque se dice mucho, hipotéticamente los dueños de los fondos. Pero los señores que son dueños del INSAPRE y sus testaferros no tienen nada que opinar en este tema. Ni siquiera deberían prestarle el micrófono. Simplemente lo que tienen que hablar aquí son el presidente, el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los propios dueños de los fondos, que son los ciudadanos. Retirar el 10% de los fondos previsionales a cualquier persona hoy día le soluciona un tremendo problema. Y vuelvo a decir, la salud está primero, pero hay gente que está pasando hoy día extremada necesidad. Y no solamente la gente de escasos recursos, sectores medios. Los sectores medios cuando los sectores medios empiezan a sufrir, es muy peligroso, porque no nos olvidemos que los sectores medios son los que han desestabilizado una situación de estabilidad política en determinados momentos en varias sociedades y en varios países. Entonces es muy peligroso jugar con la necesidad de los sectores medios.
Entonces yo creo que las herramientas están y la tarea está por hacerse. Falta audacia nomás, falta audacia, algo que también hemos venido desarrollando a lo largo de todos nuestros programas cuando ya se empezó a desarrollar la pandemia. Un dato que tiene que ver con la AFP, muchachos, antes de ir al corte, ¿cierto? Hay un estudio en función del cual se descubrió, a ver, los directores, ¿cierto? Y los gerentes de las AFP tienen que declarar, ¿cierto?, sus sociedades y las de sus cónyuges, ¿cierto? Claro. Pero eso, existe un vacío legal, ¿cierto?, que impide que eso también se haga con respecto a las inversiones, en este sentido, que se puedan hacer en el extranjero. Entonces se descubrió que a lo menos entre directores y altos ejecutivos y gerentes tienen inversiones en paraísos fiscales, donde crearon sociedades, ¿cierto?, paraísos fiscales donde evidentemente hay baja carga tributaria y una alta reserva respecto de la identidad, ¿cierto?, de estas sociedades, donde gerentes y directores de AFP, ¿cierto?, generaron sociedades, y la idea entonces de este límite que se le pone en el ámbito nacional, generar sociedades tiene que ver, ¿cierto?, con que no se beneficien, ¿cierto?, a partir de los fondos, ¿cierto?, de inversión que son los fondos previsionales. Entonces, aparece ahí, fíjense, una contradicción, y sin embargo la discusión en Chile está centrada en que si se puede o no sacar el 10%, ¿cierto?, de estos fondos previsionales para beneficio, evidentemente, de la gente que está pasando por una crisis tremenda. Bien, vamos a ir al corte comercial, ¿cierto?, y volvemos.